Pues buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta primera edición de Un Café con. Y bueno, estrenamos esta sección del canal de Bambú Academy en la que tendremos distintas entrevistas. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con José Félix Martí Maso. Y es ni nada más ni nada menos que catedrático emérito de neurología en la Universidad del País Vasco. Es ex jefe de servicio de neurología y neurofisiología del Hospital Universitario de Donosti y tiene más de 300 publicaciones. Es el único médico que ha obtenido el Premio Euskadi de Investigación y el Premio de la Organización Médica Colegial a la labor docente e investigadora, intentando aprender además a tocar el violín desde que se jubiló a los 70 años. Así que increíble currículum, José Félix, un privilegio tenerle aquí en este café. Muchísimas gracias, Javi. Para mí es también una satisfacción poder compartir este rato contigo. Pues encantado, José Félix. Me gustaría traerle a esta primera sesión porque, como hemos visto, José Félix es neurólogo y creo que sería interesante que nos contara un poco más sobre la relación entre el cerebro y la música. Bueno, el cerebro tiene que ver con todo. Tiene que ver con el hablar, tiene que ver con el sentir, tiene que ver con el oír, tiene que ver con todo. Tiene con el moverse, con nuestra relación con el mundo y también con nuestro propio yo. Hace poco di una charla sobre cómo el cerebro reconoce nuestro propio cuerpo y es un tema muy interesante y los trastornos que surgen cuando hay un fallo en la organización del cuerpo. Pero yendo a la música, ¿no? Dices, cuando hablamos de música, hablamos de actividades muy diferentes. Una cosa es oír música, otra es tocar un instrumento, otra es bailar, otra es cantar. Es decir, hay actividades o aprender música, aprender un instrumento, o por ejemplo, el componer música, es otra actividad musical muy diferente. O sea que, y esto el cerebro lo hace con participación de zonas y de áreas y de sistemas muy diferentes. No es lo mismo oír música que tocar un instrumento para el cerebro. Para el cerebro son cosas muy diferentes. En una hay una actividad auditivo-motora, en el otro es exclusivamente auditivo-sentimental, afectiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que cuando oímos música ya hay una serie de procesos también diferentes que ocurren. Yo digo, al oír música nosotros tratamos de diferenciar lo que es música de lo que son ruidos de otro tipo, tratamos de analizar lo que oímos para ver si es una música previamente conocida, tratamos de ver si cantan, qué contenido tiene la letra de esta canción, tratamos de recordar si antes la hemos oído y si la hemos oído participan otros sistemas del cerebro. Y por último, tratamos de ver cómo nos emociona esta música, si esta música nos gusta, no nos gusta, nos produce placer, nos produce tristeza. La tristeza cuando ocurre con la música es un fenómeno completamente diferente de la tristeza por una mala noticia. Son sistemas diferentes del cerebro que participan y es algo también que es muy curioso, ¿no? Entonces, por lo que me está contando, lo que veo es que la música activa prácticamente la totalidad del cerebro, ¿no? Bueno, yo diría de muchos sistemas diferentes cerebrales, ¿no? Eh, hombre, por ejemplo, yo creo que fundamentalmente participan áreas que tienen relación con la audición, zonas del lóbulo temporal de una gran forma, participan zonas del lóbulo frontal que analizan y que tienen que ver con los recuerdos previos, participan lo que llamamos el sistema límbico, que tiene que ver con relaciones afectivas, y es verdad que cuando hay baile, hay ritmo o hay lectura de notas, pues participan otros sistemas que tienen que ver con aspectos más motores o con aspectos más visuales, ¿no? Ujú. Madre mía, y ahora, hablando más de su experiencia personal, tenemos que aprender un idioma realmente no tiene edad. ¿A qué edad comenzó usted a practicar el violín? A los 70 años, los 70 años. A los 70 años
Es un poco anecdótico. Yo creo que soy de las personas mayores que han empezado con un instrumento tan difícil, pero tengo que decir que me alegro muchísimo. Me da mucha satisfacción, disfruto mucho, paso mucho tiempo y creo que me viene muy bien para prevenir el deterioro cognitivo, que es un riesgo que a esta edad tenemos. Sí, de hecho es algo que veo que se está estudiando muchísimo últimamente, sobre todo más en el ámbito de la música, de la musicoterapia, que es sobre todo el tema de la relación entre la música y las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Sí, a ver, la evidencia científica en este momento de la musicoterapia en las enfermedades, o sea, ya cuando está instalada la enfermedad de Alzheimer, aplicar música, ¿qué grado de beneficio produce? Yo diría, se ve que tiene que ver algo, mejora el estado de ánimo, mejora algo la relación social, mejora algo la conducta es más dudoso y la cognición da la impresión de que no demasiado. Es verdad, hay algunos vídeos de Oliver Sacks sobre cómo activa en algunas personas que están muy apagadas, la música les activa, ¿no? Les produce un aumento de atención. Eso yo creo que sí, es correcto. Eh, Sobre todo, yo diría, en demencia con cuerpos de Lewy que tienen grandes oscilaciones de la atención, se nota muchísimo que si se les Ujú. pone música que conocen previamente, mejoran la atención. Les mejora también el estado de ánimo y la tranquilidad, pero no demasiado sobre el grado de cognición. No, no es que mejoren los rendimientos intelectuales de estos pacientes. Eso Sí, en musicoterapia. Lo mío es diferente. Yo lo digo, lo utilizo para prevenir. O sea, está claro que la prevención del deterioro cognitivo, yo estoy convencido que es una actividad cognitiva que afecta a muchos sistemas, multisistémica, y que por lo tanto yo creo que sí, como lo puede ser el practicar actividades de otro índole cognitivo, ¿no? sí, como jugar al ajedrez o como Sí, alguna actividad creativa, por ejemplo. exacto, exacto. Entonces, por lo que veo, en relación a la demencia, al Alzheimer y lo que vendría a ser el saco de las enfermedades neurodegenerativas, por lo que intuyo, habría dos beneficios. Sería el beneficio directo químico, digamos, de la escucha de la música, de segregamos dopamina y una serie de neurotransmisores, y ahí pues hay un beneficio de bienestar. Y por otro lado, por lo que veo, sería, corríjame si me equivoco, la activación del lóbulo frontal al asociar los recuerdos de una música escuchada durante una época pasada, eh, relacionar lo que son recuerdos con esa música. No sé si se activaría esa zona en Sí, concreto, sí, el lóbulo temporal. yo creo que estas dos actividades sí las tiene, ¿no? Es decir, la capacidad de eh, provocar emoción y el recuerdo de épocas anteriores y de alguna forma pues producir una cierta emoción positiva para las personas que tienen un deterioro cognitivo con pérdida de memoria. Hay que decir que la memoria musical también se pierde algo en la enfermedad de Alzheimer, pero se pierde mucha menos que otros tipos de memoria. La memoria, aunque creamos que es una función única, son múltiples funciones diferentes en el sentido de que hay memoria a largo plazo Sí. olfativa, memoria a largo plazo táctil, memoria a largo plazo auditiva, memoria a largo plazo visual, es decir, son diferentes. Y probablemente la memoria musical se altera menos que otras memorias. Ujú. Qué interesante. ¿Y qué más beneficios piensa que puede tener la música? Eh, la música en general, yo diría, está demostrado que tiene beneficios de diferente tipo. Por ejemplo, dices algo que es una modificación transitoria, es ver que cuando se aplica la música en una persona que se le practica una intervención quirúrgica con anestesia local o con anestesia regional o con anestesia espinal, necesitan menos cantidad de fármaco para obtener el mismo efecto analgésico y anestésico si se oye música que si se oye un ruido. Ujú. Eso está claro. Da la sensación de que además produce un cierto grado de relajación
y de disminución de la secreción de cortisol, de disminución de estrés, que es Eso es. beneficioso. Después, con el tema a largo plazo, es más difícil demostrar los efectos que tiene sobre el cerebro. Pero, por ejemplo, eh, el tamaño de determinadas zonas del cerebro cambia. Los niños que han aprendido a tocar un instrumento antes de los 7 años tienen un cuerpo calloso, que es, vamos a decir, la vía de comunicación grande entre los dos hemisferios más Sí. grande, probablemente por una mayor competencia en la relación entre las dos manos, ¿no? La capacidad de disociar el movimiento de una mano de otra, probablemente con los teclados o con muchos instrumentos, la mayoría de instrumentos requieren esa disociación. La, la otra cosa es, por ejemplo, pues los músicos profesionales, cualquiera que sepan solfeo y que sepan interpretar música, probablemente hay un transporte de cómo se hace la lectura del solfeo de unas zonas a otras del cerebro. Y la región del cerebro que se dedica a esto, el lóbulo temporal, está más desarrollada. Por otro lado, está claro que da la impresión de que niños que tocan un instrumento, aprenden a tocar un instrumento, tienen unos rendimientos escolares mejores. Tienen unos rendimientos escolares mejores. Yo creo que también tiene que ver bastante con con la emoción, con el ánimo. Yo tengo la impresión de que la música es un antidepresivo. Y Sí. cuando uno oye música regularmente, tiene mayor resistencia a la depresión. Y tengo la impresión de que la música puede ser también un mecanismo, una forma de una relación intersocial de muchos tipos. Yo toco en una orquesta y en un grupo musical con 5 cantantes y otros 4 instrumentistas. Y eso me proporciona momentos de una solidaridad con los otros músicos que comparto esto, que es muy, muy agradable, y cuando tenemos una actuación, pues es muy, muy interesante y creo que muy euforizante. Muy euforizante. Y por otro lado, seguramente en estos estudiantes también estaría la capacidad de autogestión, de que realmente, sobre todo aquí en España, en otros países, existen centros que combinan lo que es la enseñanza musical con la enseñanza reglada, pero aquí en España no. En mi caso personal, por ejemplo, acababa el instituto, tenía que coger el coche, hacer pues 1 hora y pico de coche para entre ida y vuelta y aprender ahí una gestión del tiempo, Sí. de una eficiencia, de tienes poco tiempo para resolver la faena, tienes que ser O sea, ¿tú eficiente y consideras resolutivo. que este esfuerzo extraordinario que tenías que hacer también era positivo para tu formación y tu educación? ¿Consideras tú? Yo creo que no, a nivel de éxito escolar en la rama del instituto, porque realmente, en mi experiencia personal era bastante tedioso, porque yo lo que quería era hacer música y estudiar la música. Y había, no sé, el tema de tener un currículo obligatorio me causaba bastante frustración, pero por otro lado veo que sí que desarrolle ciertas competencias que tal vez no habría desarrollado si no. A mí me parece que uno de los problemas de cómo está organizada la educación, y ahora se va a estrenar una nueva ley de educación y tampoco lo resolverán, es la homogeneización de la enseñanza básica y primaria, ¿no? Es decir, yo creo que tendría que haber más posibilidad de diversificarla, y en Estados Unidos yo creo que es así, y gente pues como tú que quiere estudiar música, probablemente te podrían haber preparado un currículum apropiado, que no tuvieras que estudiar cosas que probablemente no te serán muy útiles nunca, y al contrario, facilitarte la posibilidad de otras cosas que te vendrían muy bien, pues tú, pues para estudiar, pues yo qué sé, desde historia enfocada a historia de la música, o aspectos de matemáticas que pueden tener relación Sí. Se echa con un poco en falta ese tipo de educación más a la carta, ya, como por ejemplo la que recibió el astrónomo Carl Sagan.
Que, Yo, yo eh, creo, yo creo que eso, un país que sea, vamos a decir, evolucionado, que sea progresista, que sea un país rico, podrá hacer esto. Los países menos ricos, pues seguirán teniendo que pasar todos por las mismas asignaturas hasta los sí. 14 o 16 o 17 años. Yo lo que veo también es precisamente eso, que tal vez una de las problemáticas sea orientar la educación en cuanto a las asignaturas. Y veo que, por ejemplo, sería algo más positivo orientarlas en cuanto a proyectos en las que, no las asignaturas, sino hablaríamos de materias o disciplinas. Las distintas disciplinas se interconecten, como por ejemplo crear el proyecto de una obra de teatro. En Ya. esta obra de teatro, pues aprenderíamos literatura, aprenderíamos historia, artes plásticas, actuación, hablar en público. No sé, veo que se desarrollarían otra serie de competencias que de Yo forma. creo que los sistemas que se conocen de los mecanismos neurofisiológicos del aprendizaje se han utilizado muy poco para lo que es el aprendizaje real, ¿no? Y, por ejemplo, llegan los profesores y dan una charla muchas veces en la universidad, fundamentalmente, pero también en los colegios, de 40 o 45 minutos. Pretender que 40 o 20 o 15 alumnos todos tengan capacidad para mantener la atención durante este periodo de tiempo, esto es imposible. Es imposible. Esto no ocurre. No. Las charlas deberían de durar como mucho entre 10 minutos y 15, como mucho. Segundo, los alumnos tendrían que ir a las clases tratando de saber qué es lo que van a aprender y preguntarse qué quieren aprender. Yo creo que es importante. Y eso también vale para el tema musical. Tercero, para explicar las cosas, para explicar y que la gente mantenga más la atención, es más fácil hacerlo a través de casos concretos. Antes tú ponías este ejemplo de decir una obra de teatro. Bueno, pues si empiezo contando la historia de un señor para explicar un fenómeno clínico, es más fácil que lo registren, les suena a algo más concreto, más familiar, más fácil de atender, que si empiezo por conceptos abstractos. Si Sí, empiezo por conceptos abstractos. Y luego, después está el tema de la memorización, ¿no? Yo creo que en este momento hay varios estudios que permiten conocer cómo la gente puede memorizar mejor las cosas, incluido la música, cómo puede memorizar. Y sí, también, ahora está muy de moda, por ejemplo, el tema del active recall, se llama. Es sí, el no memorizar por repetición, sino el pensar en el cerebro como un músculo al que entrenar y al que mandar ese recuerdo también, pues, por asociaciones emocionales exacto, de. exacto. Mm, La memoria está muy relacionada con el cerebro emocional, con el sistema mm, límbico. sí, Y no hay ninguna duda que recordamos mucho mejor las cosas que nos producen un gran impacto emocional, sea alegre o sea triste, sí. que las cosas que son neutras Mm. emocionalmente. Yo como experiencia personal también un poco, el año pasado comencé a preparar oposiciones para profesor de violín. Y bueno, antes de comenzar a estudiar la oposición, invertí el primer mes en estudiar cómo estudiar, en, Parece, en consultar canales de YouTube, sobre todo de estudiantes de medicina. Hay mucho material de estudiantes de medicina. Y al final todos daban unas píldoras comunes que eran básicamente dos. El Active Recall, que es la, la recaptación activa, no sé cómo se traduciría en castellano, y la sí, otra sería la repetición espaciada, sí. de repetir a lo largo del tiempo. Entonces, combinando estas dos técnicas, pues la gente decía que tenía una eficiencia mucho mayor. Eh, Sin duda. Yo estoy convencido de que conocer bien cómo hay que estudiar es una gran ventaja. Mm. Pues sí. Yo lo que veo también ahora mismo es un problema que no había hace 15, 20 años y de hecho, bueno, estamos contando con una persona que por cuestión generacional pues lo ha vivido.
que es el tema de la escasez de información. Bueno, esto Uf, ha cambiado muchísimo. ha cambiado Ha cambiado muchísimo. muchísimo, muchísimo. Yo diría, no tanto para estudiar, es curioso, ¿eh? Si tuviera, bueno, sí, para estudiar, para conocer información. Pero para mí, por ejemplo, que una de mis grandes dedicaciones ha sido a publicar trabajos científicos, ¿no? Yo he tenido durante, describí una enfermedad que no estaba previamente desconocida, una de ellas, que era lo que en este momento, bueno, yo denominé pseudomigraña con pleocitosis, y que en aquel momento, para reconocer que no estaba descrita previamente, no existía internet, no había hay ahora una base de datos que es el PubMed, yo pongo Sí. y en minutos conozco si hay publicaciones sobre el tema o no. Pues tenía que pasar días revisando bases bibliográficas en papel. Y era un trabajo tremendo, tremendo el ver si había algo que pudiera tener cierta relación con lo que yo había observado y que quería publicar, ¿no? Era un trabajo Hoy en increíble. día la problemática es distinta, es como si tuviéramos, no sé, es como la visión orwelliana de la censura y de la falta de información que tendríamos por un lado en esas generaciones anteriores y después pues una visión de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, de hay tanta información que lo difícil es encontrar la esencia y aprender a gestionar, ordenar la información y extraer el valor de cada fuente bibliográfica. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo que en este momento una de las grandes dificultades que tienen los alumnos y en general cuando uno se quiere informar de algo es el valor de la información. Están prácticamente todas mezcladas, información de valor, incluso con fake news, con noticias falsas, ¿no? Con cosas falsas y cosas que tienen menos valor. Y a veces es verdad que los expertos en un tema conocemos cuáles son las fuentes de información de gran valor y cuáles son fuentes de información de menos valor, pero no siempre es exacto esto. Y también a veces se cuelan noticias, yo diría, de escaso valor en revistas que tienen un alto impacto, ¿no? Mm. Sí, al final, tal vez la educación debería centrarse más en discernir lo que es ese valor y aprender a gestionarlo y a organizarlo, que en memorizarlo, porque es que hoy en día lo tenemos todo aquí, no tiene sentido estar memorizando. Necesitamos desarrollar otras competencias, ya somos cyborg. Yo de todas formas sigo creyendo que potenciar la memoria y aprender a utilizarla y tratar de memorizar cosas, que es un trabajo bueno para el cerebro. Es como el músculo. Dices, pues también tenemos coches para desplazarnos y no necesitaríamos hacer tanta marcha ni carrera, porque ya tenemos vehículos que están muy especializados, pero sin embargo es bueno para nuestro cuerpo mantenernos activo y andar o correr o hacer gimnasia Ya. y mantener O sea, pues aprender a memorizar y potenciar la memoria yo creo que sigue siendo bueno para nuestro cerebro, como Sí. lo es el calcular, como lo es el leer, como lo es el escribir, como lo es el razonar, como lo es mantenerlo activo o tocar un instrumento, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ahora en verano, hace un mes o así, estuve de viaje con mi pareja y respecto a esa dependencia de la tecnología, el tema de... Yo, por ejemplo, no puedo ir a una nueva ciudad sin usar Google Maps. No puedo llegar a un nuevo destino. No puedo. Pues allí me propuse el ir con mapa. Y fue una experiencia mucho mejor. A ver, también estábamos en una ciudad, estábamos en Cuenca, no era un sitio especialmente grande, pero bueno, tiene En, sus callejuelas y te puedes perder un poco. Y eso nada en más llegar al Cuenca, hotel. en Cuenca deberías de haber cogido el mapa y Sí, decir, bueno, lo hice. me lo voy a aprender.
y Eso dice. aprendértelo en un momento y luego ya orientarte sin mapa Sí, y yo creo que tenías poco riesgo de perderte. sí. Cuando llegamos, pues, al hotel nos dieron un mapa, nos indicaron tal, Que estabas en un y hotel abajo en la ciudad y teníais que subir a las casas encantadas allá arriba o... no, estábamos en otro pueblo, en el hotel, Ah, y eso, y nos dio el mapa y, bueno, me puse el Google Maps para llegar porque me dijo: "No, es que si entras al casco antiguo hay un radar que te pita y te multa y tienes que llegar y aparcar justo aquí". Bueno, ahí me puse Google Maps, no me la jugué. Pero luego para hacer lo que es la ruta por todos los sitios que nos dijo, pues sí me puse el mapa y dije: "Es que realmente es más divertido ir con la cámara reflex colgada del cuello y con el mapa y casi dejarme el móvil en el coche". Y últimamente estoy intentando desprenderme bastante del móvil, de cuando estoy estudiando, pues dejar el móvil en otra habitación y hacer intervalos de estudio intensivos y ya cuando descanso, pues ir al salón o ir al balcón pues ya puedo mirar el móvil. Pero es que hay, hay una adicción al móvil fuerte, ¿eh? dependemos muchísimo para demasiadas cosas del móvil, efectivamente. Pero bueno, Ese es otro tema. vamos a hablar de música, vamos a hablar de música. Muy bien. No sé, me gustaría. Es que les cuento, José Félix me contactó porque había visto algún vídeo del canal de Bamboo Academy. Y bueno, muy amablemente me facilitó su número de teléfono y hemos conversado algún que otro día y bueno, le estaba comentando y le pido consejos sobre la dirección de este proyecto. Y la verdad es que ahora creo firmemente que sería muy beneficioso el que este proyecto tenga una índole social. Por eso ha surgido la idea de ofrecer clases de violín por 1 euro, o el tema de estas conferencias en las que podamos traer a personas con un currículum como el de doctor José Félix o de otras personas que nos puedan mostrar la realidad social de países de Sudamérica, por ejemplo. Entonces, me gustaría saber qué opina José Félix sobre este proyecto. Eh, Me gustaría recibir sus consejos sobre cómo dirigirlo, a dónde llevarlo y también qué beneficios piensa que puede aportar. Yo primero creo que es bueno que haya en castellano una academia de violín como la que estás montando, la de Bambú, por varias razones. Tú vas a poner allí varios vídeos que van a permitir que la gente aprenda a tocar el instrumento si tiene habilidades. Y además tú ofreces la dirección personal de esta educación que lo haces, yo creo que con un sentido social muy barato, mucho más económico de lo que le costaría a cualquier otra persona a ir yendo Mm, a, a una academia normal, corriente, y lo puede hacer desde casa, a cualquier edad y con un coste económico mm. bajísimo. Es que Yo nos creo ponemos en contexto por si alguien es la primera vez que ingresa a este canal o ve este vídeo. En el proyecto de Bamboo Academy se ofrecen clases de violín por 1 euro. Y es la filosofía del proyecto. Yo prácticamente le daría la clase gratis, pero es una forma de mostrar agradecimiento hacia el docente, de decir, usted me enseña, usted está invirtiendo su tiempo conmigo, qué mínimo de invitarle a un café. Entonces, yo por eso. creo que Yo creo que efectivamente todo el mundo que tiene un violín tiene 1 euro para una clase. Yo esto creo que hoy día el consumo, se consumen en cosas muy diferentes, pero 1 euro es muy poco dinero. Y si pretende tener una educación más personal, pues puede acceder a clases por 30 euros la clase, que es un precio yo creo que muy correcto. Pero además, yo también pertenecer a una comunidad de gente que aprende, yo creo que puede tener muchas otras ventajas, ¿no? Y pueden desde ver las dificultades que tienen las otras personas, a conocer otras personas que tienen las mismas aficiones, a Exacto. llegar a practicar
Y yo creo que eso tiene que ser también un objetivo futuro, en común, dar momentos o bien hacer campamentos presenciales en algún momento determinado o hacer sesiones conjuntas de tocar, aprender todos una melodía y tocar conjuntamente un día todos de forma simultánea, aunque esto online tiene sus dificultades y cuando yo he participado en algunas de ellas, la verdad es que suena bastante Es raro, muy difícil. suena bastante mal, pero bueno, Mm. pero hay muchas otras posibilidades y Sí. tecnológicamente yo creo que se puede hacer, ¿eh? No, de hecho, yo lo que estoy intentando con Bamboo Academy es marcar una diferencia, que es que cualquier, cualquier academia de música muchas veces no tiene un porqué. El porqué en sí es un negocio, es ganar dinero. Entonces, lo que estamos intentando aquí con esta plataforma es que haya un porqué más elevado, que sea un porqué social, el pertenecer a una comunidad. Y realmente esa es el concepto de un euro, de un café. Es que ya no es ni un euro la clase, cambia el concepto a decir un café. Igual que esto, es un café con don José Félix. Entonces ahí cambia un poco la dirección. Y realmente al futuro, si se puede conseguir vías de financiación para lo que dice usted de conseguir esos campamentos, pues por ejemplo, en la plataforma de Buy Me a Coffee tenemos gente que cree en este proyecto y que puede aportar un café, pues bienvenido sea el café. Tenemos otras personas que quieren recibir una educación más personalizada, pues 30 euros o por 100 euros al mes, una clase semanal, pues la tienen. Y luego a lo mejor contacta gente por privado que dice, Javier, yo es que creo en este proyecto y me gustaría comprarte un billete de avión a Colombia, a Perú, a Guatemala o a Venezuela o a donde sea, alquilar un albergue y durante un mes, si pudieras estar ahí haciendo un campamento. Eh, Y pienso que no sería algo descabellado. Javier, yo te voy a decir algo que creo que es muy importante. El gran valor de la academia eres tú. Entonces, si tú haces las cosas bien y tus clases son buenas y la gente mejora con tus enseñanzas, tendrás éxito. Esa es, esa es la gran, yo creo que, conclusión del éxito del Bambú Academy. No pienses que un mal profesor vaya a tener éxito por el sistema. Sí No, puede ocurrir que un gran profesor con un mal sistema no tenga éxito, pero yo creo que tú eres el gran valor de la academia, tú eres el que tienes que tratar de que tus clases aporten cosas que enseñen a tocar el violín y a mm, disfrutar de tocar el violín a la gente. mm. Y ahora, por ejemplo, también, en mis vídeos lo pueden ver, ahora estoy intentando también crear unos vídeos un poco más divulgativos o pensados también para principiantes del violín, pues cómo afinar un violín, cómo limpiar un violín, cómo cambiar una cuerda. Pienso que es material que hay que tener en el canal, pero también lo que me estoy dando cuenta es de la falta de fundamentos técnicos que hay en Sudamérica, en parte pues por la situación geográfica, porque no han gozado a lo mejor de la proximidad a la escuela franco-belga como tenemos nosotros o a la escuela rusa o a la tradición europea, que al final todo surge en Italia, se exporta por Francia, o sea, primero empieza en Italia, luego pasa a Francia, luego se exporta por ahí y bueno, y luego llegamos al siglo XX en Rusia, donde había una división entre lo que eran los nacionalistas y el grupo de los cinco, y luego tendríamos pues a los que habían heredado esta tradición italiana, como podría ser Piotr Tchaikovsky. Entonces, en Sudamérica parece que esto no ha acabado de llegar y ha habido intentos como el sistema de orquestas de Venezuela, impulsado por el maestro Abreu, que tuvo un éxito rotundo con figuras como Gustavo Dudamel dirigiendo la Filarmónica de Berlín o Edison Ruiz, contrabajista, contrabajista de la Filarmónica de Berlín.
Entonces, bueno, este proyecto también surge un poco con la idea de ser una especie de sistema online, de tener esa conexión entre músicos y no solamente de Venezuela, sino de todo el mundo. Ahora principalmente me estoy centrando en Sudamérica porque veo que es el primer sitio donde surge esta necesidad de forma más fuerte y más urgente. Y aparte también porque me siento más cómodo comenzando este proyecto en castellano. Hablarle a una cámara requiere entrenamiento y bueno, al principio prefiero hacerlo en castellano que en inglés. Eh, mi, mi información sobre el tema en Latinoamérica, te diría, probablemente en México hay más profesores online de violín que en el resto de Latinoamérica, pero México es una población muy notable. Yo creo que hay que prestar atención también a todo Centroamérica, que yo creo que son de españoles. Y después es verdad que hay toda la población sudamericana, incluido Brasil, yo diría que no es de habla hispana, que pueden beneficiarse claramente de clases en español. Hmm. Sí, ahí surgía la duda de si comenzar este proyecto en castellano o en inglés y realmente hay mucho material ya en inglés de mucha calidad y hace falta algo así en castellano. Yo sí, yo eso creo que una de las grandes ventajas es que tú hablas castellano muy bien y puedes dirigirte al público castellano que no conoce el inglés o que no tiene tanta facilidad para atender a lecciones en inglés y que por lo tanto les haces un favor enorme a toda esta población. Sí, luego los que quieran consumir el contenido en inglés, el algoritmo de YouTube está prácticamente, no sé, yo lo veo muy pulido. Le das a generar subtítulos de forma automática, de castellano a inglés y se puede seguir perfectamente. Se Sí, tiene que pulir, pero sin está muy problema. bien, está muy bien. Así que no sé, me gustaría hablar un poco sobre eso, sobre el cerrar esta reunión hablando sobre el aspecto social, el beneficio social que puede tener la música y iniciativas como esta. Sí, hombre, a ver, yo entiendo que una persona que aprende a tocar un instrumento, que aprende a tocar el violín, eh, tiene unas oportunidades en la vida que de alguna forma le eleva su condición de vida, ¿no? Por disfrute, por conocimiento, por poder participar en actividades o incluso por poder después seguir una carrera profesional si una persona es joven. Esto no es mi caso y sobre todo en personas mayores yo diría la posibilidad de que practiquen el violín como una actividad neuroprotectora para evitar el deterioro cuando seas mayor. Y creo que el ofrecer clases como das a un precio muy económico, pues permite que cualquier persona de cualquier condición social sea capaz de poder participar y de poder llegar a aprender a tocar el instrumento. Pues esa es la idea de prácticamente que cualquiera pueda acceder por el precio de un café y se anime y tenga la... No sé, yo me siento muy afortunado por la educación que he recibido, por mis profesores, mis padres que me han apoyado y quiero que el tema económico no sea un impedimento. De todas formas, tú has invertido una gran cantidad de dinero en tu formación. ¿Eh? Bastante. Y es verdad lo que dices, tú ahora en este momento ofreces un servicio que lo que pretendes en el fondo es ganarte la vida con este servicio que tenga una clara vocación social, pero que a la vez te sirva a ti para desarrollarte como persona y poder conseguir los, eh, los dineros, el dinero que necesitas para desarrollarte como persona. Parece que nos avergüenza Sí. hablar del dinero, pero yo he sido médico y creo que he prestado una gran labor social y me he ganado muy bien la vida, ¿no? Es decir, ¿no? En este momento estoy jubilado, pero pues puedo estar jubilado tranquilamente dedicándome al violín y a jugar al golf y a viajar y a hacer las actividades que quiera,
porque conseguí el dinero suficiente como para poder hacer esto. Sí, no, a ver, claro que yo quiero una solvencia económica y es, en cierto Normal. modo, este proyecto, pues espero que me la aporte, pero tampoco es mi objetivo prioritario Eh, pienso que es una consecuencia. Ya, pero te voy a decir algo que es una realidad. Si tú lo consigues, si tú consigues ganarte bien la vida con esto, tú te vas a sentir más feliz y más realizado y vas a tratar de hacer tu labor mejor. Mm. O sea, eso es una realidad, eso es así. Sí, sí, completamente. Y ahora, es que también, no sé, me da un poco igual, si me pagan 100 que si me pagan 200 que si me pagan 10. Si tengo un alumno que me da el 100%, yo le doy el 100%. Ya. La inversión no es una inversión a corto plazo. Es bueno que tú en este momento que estás tratando de promocionar, dar a conocer, divulgar, tratar de prestigiar esto, tengas menos ingresos que lo que puedas tener dentro de 3, 4 o 5 años, si tú lo has hecho bien, eres bien conocido, estás prestigiado, te buscan mucho, hay una gran cantidad de gente que se ha apuntado, es decir, eso es así, ¿no? Pues nada, señor José Félix, un placer tenerle aquí en este café y ha sido todo un disfrute gozar de su compañía. Encantado, te seguiré muy de cerca, espero seguir manteniendo el contacto y la amistad que hemos iniciado y espero que te vaya muy bien y creo que te va a ir muy bien. Muy bien, muchísimas gracias Gracias a ti. y nos vemos pronto. Vale. Bueno, chicos y chicas, este ha sido un primer café. Hemos contado con la colaboración de don José Félix Martí, neurólogo y doctor y sobre todo buena persona, que es lo primero que buscamos aquí en Bambú Academy. Así que nada, un placer y nos vemos muy pronto.